Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos. En este programa voy a conversar con dos dirigentes políticos, uno de la oposición y otro del oficialismo, si se le puede llamar así, aunque a veces discrepa un poquito del oficialismo. O sea, el de la oposición es Alfonso Marquina y el del oficialismo es Jesús Farías. El de la revolución, amigo de Falcón, de su padre. Amigo mío, siempre iba al Universal, conversamos mucho. Así es, te apreciaba mucho. Hablamos de Borojó, Borojó. de toda esa zona. Un saludo a la gente de Borojó también, de Capatari, de Bajuro y todos. Así es. Bueno, aquí veo que Jesús Farías dice, hay gente nuestra que lo justifica todo con la guerra económica. Entonces dice aquí, esto lo dijiste en un programa de un gran amigo mío también, que se llama Vladimir Villegas Polaski. Y dice, yo ratifico, estamos en medio de una guerra económica. Ahora, lo que yo critico es que hay gente nuestra que lo justifica todo con la guerra económica, y cuando tú lo justificas todo con la guerra económica, tú ocultas un conjunto de elementos que tiene que corregir y que no los corrige. Se va a presentar el peor de los escenarios, que lo que tú estás atacando va a seguir agudizándose con un costo político muy elevado. ¿Sigues pensando así? No, estoy absolutamente convencido de eso, Carlos. En primer lugar, la guerra económica es un hecho. El bloqueo de los Estados Unidos no es ningún juego, hay suficientes evidencias. Sanciones a PDVSA, a Citgo, bloqueo financiero, no podemos emitir deuda, no podemos refinanciar deuda. Estamos con grandes dificultades para operar con bancos internacionales y eso trae grandes trastornos. Y adicionalmente todo lo del dólar paralelo, la especulación galopante, el contrabando que es financiado con el narcotráfico desde Colombia. Eso es una agresión económica al país, que no ocurre por primera vez en nuestro país, le ocurrió a Chávez también y que también ha sucedido en otras naciones. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Si nosotros estamos enfrentando esa situación tan difícil, una contingencia, una crisis muy compleja, y no avanzamos en la solución de gravísimos problemas que tienen como raíz la guerra económica y otros factores muy importantes. Estoy hablando de la hiperinflación, la escasez, la caída de la producción nacional. Tú tienes que hacer una revisión. Para cambiar las cosas, tienes que cambiar tú y tienes que cambiar los instrumentos que estás utilizando. Eso requiere y exige en la coyuntura actual lo que yo podría definir, tomando una frase del comandante Chávez, un golpe de timón en la economía. Es decir, frente a la guerra económica y sus efectos, frente a la crisis del modelo rentista y frente a todas las distorsiones que se han generado en la economía, algunos de ellos, por supuesto, gracias o en razón de nuestros errores, eso no lo podemos negar, nosotros tenemos que diseñar un programa económico antiinflacionario y que promueva la producción. No tenemos ese programa económico. Y ese programa económico tiene que sustentarse. En primer lugar, tiene que considerar instrumentos que llamamos nosotros no convencionales. Salida de la gente a la calle, luchar por sus intereses, combatir a los especuladores que existen, gente que gana 3.000, 4.000%, y eso es usura, está prohibido por la ley, por las más elementales normas de la ética humana. Eso hay que hacerlo en la calle, la unión cívico-militar, la defensa de la soberanía, eso es fundamental en lo diplomático y en lo político, pero también tienes que tener una herramienta económica para ello. Y entonces lo que se está planteando es que las políticas se revisen: política cambiaria, política de precios, política fiscal monetaria, la política de recuperación de la producción. Y ahí tenemos a los controles. El control de cambio jugó un papel fundamental y logró estabilizar la economía. Con el control de cambio logramos crecer nosotros como nunca antes habíamos crecido y mejorar sustancialmente los niveles de vida de la población. Pero ya el control de cambio no está dando resultados. Las reservas se han agotado, el dólar negro se disparó, la asignación de las divisas no es oportuna. Entonces tú tienes que revisar eso.
Y nosotros lo que estamos proponiendo es, para combatir la hiperinflación, hay que controlar el dólar paralelo, porque eso es lo que está alando toda la economía hacia esa perversión. Ahora, ¿cómo es la controla especulación. el dólar paralelo si no hay dólares? A eso voy. En la próxima parte me lo vas a decir. Ah, perfecto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Jesús. Sí, hablamos del control de cambio y la necesidad de establecer un coto y desplazar al dólar paralelo. Todos los controles generan un mercado negro y este también lo generó, solo que se nos escapó el dólar negro y eso es un proceso especulativo tremendo que se está haciendo de manera deliberada para obtener enormes fortunas los que participan ahí, eso es innegable, pero también se está haciendo de manera o con el propósito de generar un costo político al gobierno y derrocarlo. Eso es parte de la guerra económica. Pero ¿qué hacemos nosotros para combatirlo? Porque lo que hemos hecho no ha tenido resultado y tenemos que cambiarlo. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Unificar la tasa de cambio, eliminar el control de cambio. Y ahí tenemos una debilidad. Y cuando se entra en una situación de crisis y de contingencia, las políticas y los instrumentos que vamos a utilizar, por supuesto, no van a ir. Y no se van a dar en condiciones óptimas. Estamos trabajando en condiciones de mucha adversidad. No tenemos dólares. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con esto? Que el mercado, y no un grupito de personas de una manera absolutamente arbitraria y criminal, fijen un dólar, sino que el mercado se encargue de establecer ese precio. ¿Qué es el mercado? ¿Quiénes ofrecen y quiénes demandan? Los privados. ¿Y cómo el gobierno permite eso entonces? ¿No hay gobierno? Hay un esfuerzo importante para tratar de reducir ese dólar paralelo, tumbarlo, pero los instrumentos que hemos utilizado no son los suficientes. Lo empujan. Así es, no son los más adecuados. No son los más adecuados. ¿Cuál sería? Eliminar el control de cambio, ir a la unificación cambiaria y que el mercado se encargue de establecer un precio mucho más razonable, mucho más racional. Si decimos que el otro precio está inducido por personas inescrupulosas que atentan contra el pueblo, un mercado donde oferentes y demandantes se pongan de acuerdo por un precio tendrá un valor muy inferior y eso va a desactivar buena parte de la fuerza que trae la inflación. Pero no es solo eso, esa política cambiaria no puede estar sola. Aquí no hay varitas mágicas ni medidas aisladas que puedan lograr esto. Tiene que ser un sistema, un programa de política cambiaria de esa naturaleza, política de precios flexible que no asfixie a los productores, que estimule la producción, pero que también combata a los especuladores. No es liberar, es una regulación mucho más flexible. Cuando hay hiperinflación, tú no puedes fijar precios, porque enseguida eso se te dispara, y cuando se te dispara y tú le pones un precio, vas a tener escasez y mercados negros a precios muy superiores. Ahora, eso no lo sabe el gobierno o los técnicos del gobierno, y ustedes como dirigentes del sector oficial no le plantean todo eso que tú me estás diciendo al gobierno nacional, al presidente Maduro, al ministro de Hacienda, de Finanzas, no sé qué cosa. Eso se está discutiendo, se está debatiendo y no es una discusión nueva. Tiene años discutiéndose. Pero no llega a acuerdo. Exactamente, y hay visiones, y hay convicciones, y yo las respeto. Yo las respeto muchísimo, esas convicciones, pero hay un debate y es la realidad, más allá de la lógica de este planteamiento, es la realidad lo que nos explica la necesidad impostergable de ir a una nueva política económica. En el año 1921, Lenin fue del comunismo de guerra, implantado por la invasión de las potencias imperiales. Churchill decía, hay que ahogar a la criatura en su cuna. Y bueno, tuvieron que ir a un sistema económico de sobrevivencia. Y después de eso, la economía destruida. De volver al capitalismo que llaman ustedes. La NEP, Lenin mismo decía, es un paso hacia atrás en relación al comunismo, pero es la única posibilidad que nos permite a nosotros elevar la producción para darle de comer a la gente. Y se logró un éxito fundamental. Nosotros estamos planteando
una visión de esa naturaleza, porque hacer la revolución es no es ir como un toro con los ojos cerrados en contra, con toda la fuerza, en contra de un objetivo. Es aplicar la inteligencia, la racionalidad y una evaluación muy crítica de lo que está ocurriendo. Pero entonces, política cambiaria, política de precios, política fiscal. Hay un déficit muy importante. Y ese déficit se está financiando en parte con dinero inorgánico. Eso hay que cortarlo. Pero no se puede cortar de una manera abrupta porque estarías ahogando a la economía. Eso es lo que plantea, entre otras cosas, el Fondo Monetario Internacional. Pero tú ves que hay gente nuestra que está planteando algo tan descabellado como el sistema Bolívar-Oro. Tanto dinero en circulación como lo que haya en las reservas internacionales. Bueno, tú vas a matar al enfermo. Tú no lo vas a curar, tú lo vas a matar. Entonces nosotros tenemos que ir progresivamente a una corrección de ese déficit, sin sacrificar las políticas sociales, pero ordenando el gasto, evitando los derroches, evitando las corruptelas, elevando la eficiencia. Eso significa un gran avance en lo que llamaba Chávez la lucha contra las corruptelas, contra el burocratismo, más eficiencia. Eso es algo exigente, pero una crisis... ¿Siguen las corruptelas todavía? Sí, por supuesto. Muchas. ¿Han avanzado? Yo no diría que han avanzado, pero existen corruptelas que son absolutamente injustificables en nuestra revolución. Fíjate lo que está pasando en PDVSA. Ajá. En PDVSA, eso lo tenemos que revisar nosotros. Fue muy bueno que se hubiese intervenido, es muy bueno que haya una nueva directiva, pero yo creo que tenemos que ir hasta el fondo. ¿Qué está pasando en PDVSA? Hasta el fondo del asunto. Nosotros tenemos alguna información de personas involucradas en burocratismos y sobre todo en corruptelas, en un desfalco colosal. Que están dentro de PDVSA. Han sido puestos presos, han sido sancionados, han sido procesados. Pero en este momento... Todavía sigue, por supuesto. Eso es un cáncer. Y a eso voy. ¿Cómo solucionas tú ese problema? ¿Lo solucionas solamente desde adentro? No. Yo creo que el tema de petróleo y de PDVSA tiene que abrirse. Y el Estado en su totalidad, y más allá del Estado, la sociedad en su conjunto, la opinión pública, tiene que tomar parte de esa situación. Esa relación que hay y que planteó Chávez en su momento para que se estableciera en términos del planteamiento de la revolución, del poder popular, entre el petróleo y el negocio petrolero y la sociedad y el Estado, eso tiene que redefinirse, tiene que abrirse realmente PDVSA. ¿Para qué? Para que no ocurra nuevamente un sabotaje petrolero, pero para que tampoco ocurra una caída de la producción como la que vimos. En un año y medio cayó en 1 millón de barriles diarios, por ineficiencia, por la indolencia de una dirigencia al frente de PDVSA. No puede estar en manos solamente de ese grupo, por supuesto. Hay que garantizar que PDVSA funcione y que funcione bien y que genere cada vez mayor rentabilidad y que sobre la base de la productividad se puedan inyectar esos recursos para finalizar la idea. Se pueden inyectar esos recursos en función del bienestar social y el desarrollo del país. Pero eso no puede ser una tarea exclusiva de un grupo de personas, por muy alta calificación que tenga, que esté dentro. Eso tiene que ser una tarea de toda la sociedad, de toda la revolución. En las políticas económicas o de otra naturaleza, ¿tú sientes que este gobierno se ha desvinculado de lo que era la doctrina Chávez? No tanto se ha desvinculado. Yo creo que hay un legado y hay un programa histórico, el Plan de la Patria. ¿Pero se está cumpliendo eso? Hay cosas que no hemos iniciado, y ni siquiera cuando estaba el comandante Chávez. La industrialización del país. ¿Cómo vamos nosotros a construir el socialismo sobre una base material y productiva tan débil? Tenemos que industrializar el país. No tenemos todavía ese plan de industrialización del país. Una tarea nuestra, de cada uno de nosotros, por una parte. Por otra parte, la lucha por la eficiencia, la lucha contra las corruptelas y contra el burocratismo. Ahí ha hecho un esfuerzo gigantesco el presidente Nicolás Maduro y toda la revolución. Pero el problema sigue siendo agudo, sigue siendo muy grande y ahí tenemos nosotros que ir hasta el fondo. La relación que hay con los diferentes sectores productivos del país. Ahí tenemos nosotros desafíos. ¿Cómo abordamos nosotros la relación con el sector privado? Un sector existe. Bueno, tenemos que estimular ese desarrollo. No se trata de entregar la economía al sector privado, ni gravitar la sociedad en torno a la ganancia de los privados, pero se trata de que es un sector muy importante que tiene que producir. Y nosotros como gobierno tenemos que crear las condiciones para eso. Y los trabajadores, que es una cosa fundamental, ¿qué proyecto socialista se puede desarrollar sin la clase obrera?
organizada, consciente, avanzando, asumiendo grandes responsabilidades, no solamente económicas, sino sociales y políticas. Es una tarea pendiente, cómo la revolución se pone al frente de la clase obrera para que ésta pueda desarrollar su proyecto histórico, que es el socialismo. Ahora, y que no está reñido, por cierto, ya. y que no está reñido, permíteme este último Ya, comentario de menos de un minuto, que no está reñido con aspectos como el mercado. Aquí se ha querido satanizar este tipo de propuestas que yo hago, o expresiones. No, este es neoliberal, el mercado no puede existir. Resulta que dos proyectos socialistas de tanta importancia y vitalidad en el mundo, como son China y Vietnam, están hablando del mercado socialista, porque el mercado existió mucho antes del capitalismo y va a existir mucho después del capitalismo también. Entonces, tomar las virtudes que tiene el mecanismo de mercado para promover el desarrollo de las fuerzas productivas, tomar eso en función de una política de justicia social para la distribución de la riqueza en función del bienestar de todos los trabajadores, de todo el pueblo, que no existan grandes diferencias en la sociedad. Eso se puede hacer y lo están haciendo estos países. ¿Por qué nosotros no tomamos? Y Cuba también lo está haciendo, me dice. Yo creo que Cuba está haciendo abriéndose. cambios Ajá. en esa dirección. Claro, no... Con Díaz-Canel. Y antes, el presidente, y fíjate, el presidente... Castro. El presidente Raúl Castro en su momento, y ahora secretario general del Partido Comunista, Raúl Castro decía, el bloqueo es una realidad criminal que ha atacado a la revolución bolivariana revolución cubana de sus orígenes. Ahora, nosotros no podemos imputarle todo al bloqueo. Nosotros hemos cometido errores y tenemos que realizar grandes cambios. Entonces, lo llaman la actualización. Y ahí también tenemos que vernos. Es decir, ¿cómo ves tú, por ejemplo, esa pelea con Estados Unidos? bueno, es un drama para nosotros, porque es la política intervencionista, es la política injerencista, de imposición de los Estados Unidos, tradicional durante toda su existencia. Pero hay quienes en tu partido y en el gobierno plantean un diálogo con los Estados Unidos. Y es que debe ser así, nosotros estamos buscando un diálogo. No Ahora, insultos a los Estados Unidos. Los que se oponen al diálogo son los Estados Unidos, ellos son los que nos han agredido, ellos son los que nos han atacado. Nosotros desearemos relaciones de amistad y de respeto con los Estados Unidos. Ahora, ellos están obsesionados con la revolución bolivariana. Ellos son los que quieren derrocar al presidente Nicolás Maduro y en su momento al presidente Chávez. No somos nosotros los que queremos cambiar la política interna norteamericana. Eso es asunto de ellos. Ahora, lo que no podemos tolerar es que se patee, se atropelle un principio fundamental que es la autodeterminación de los pueblos. Los problemas que tienen los venezolanos y los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, no el imperio. Vamos a un receso y regresamos con la última parte de tu programa. Estás viendo Diálogo con... Bueno, hay problemas que tú como economista y estudioso de la materia debes observar y preocuparte. Voy. Los precios permanentes en alza, la escasez del país, la caída de las exportaciones, todo eso, ¿cómo lo miras tú? El otro punto es, llega el Congreso de Partidos, ahí van a plantear todo eso que tú me estás diciendo aquí, ahí se va a estudiar la situación con el gobierno, o tú crees que el Congreso va a ser dominado por una sola tendencia. Y en tercer lugar, bueno, lo que tú quieras hablar. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, Carlos, porque me permite decir lo siguiente. Hay una situación muy difícil en la población. Hay un costo social terrible como resultado de la crisis económica y con todas sus causas, el modelo rentista y su colapso, la guerra económica, sin lugar a dudas. Y darle con la guerra económica. Sí, porque existe. Es imposible evitar eso porque es la esencia de lo que estamos viviendo. Ahora bien, ¿y cómo que un gobierno se deja acorralar por una guerra económica? Exacto. Entonces, ahí está la eficiencia de la revolución. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la principal organización política del país,
bueno, tiene que dar una respuesta también en relación a este asunto. Y los congresos del partido, que son momentos especiales, muy importantes, de gran despliegue, de debate, de sintonía con la población, tiene que contribuir no solamente al debate, sino a la implementación de las políticas para corregir esto. Y eso lo vamos a hacer con el pueblo. Un partido revolucionario tiene dos bastiones fundamentales. La ideología, es ser una orientación muy clara desde el punto de vista político, y nosotros tenemos allí el legado del comandante Chávez, y la organización, una estructura que nos permite actuar. Pero esas dos cosas de nada nos sirven si no estamos en sintonía con el pueblo, si no guiamos a los sectores populares, si no desarrollamos un movimiento popular que le dé fuerza a la revolución. Tú te preguntas, con esos costos y con ese drama económico, ¿cómo es que no han tumbado al presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo es que nosotros ganamos y seguimos ganando elecciones? Porque hay una convicción fundamental, que es la que determina esto. Con ¿Tú esta crees que revolución, eso es ilimitado? yo no creo que eso sea un cheque en blanco. No es algo ilimitado y por eso lo tenemos que ¿No crees que cuidar. hay un descontento en la gente? Sin lugar a dudas, e incluso en la gente que nos apoya. Y si tú me dices a mí, ¿tú estás contento con la situación? ¿Cómo te voy a decir que sí? Claro. Por supuesto que hay un descontento con la situación económica. Pero ¿qué piensa el pueblo? El pueblo piensa, y esto nosotros lo tenemos que preservar, cuidar, cultivar mucho. El pueblo piensa que el único gobierno, y esto es correcto, que puede solucionar estos problemas económicos sin someter a la población a un drama mayor que el que estamos viviendo es el gobierno revolucionario. ¿Cómo lo ¿Y por qué lo dice? ¿Cómo lo soluciona? Tenemos varios años, ¿no? La gente dice, bueno, dicen que lo solucionan. En estos días había un dirigente de oposición. Bueno, y tienen 4 años o 5 o 10, no sé, y no lo han solucionado. Bueno, pero podríamos decir la oposición algo peor. Tienen desde hace 20 años diciendo que van a tumbar al gobierno y que estos gobiernos no sirven para nada y que no tienen apoyo popular y cada vez están en peor situación, están en descalabro. Okay. Tú puedes preguntar, ¿hay una oposición en Venezuela? Bueno, la oposición en Venezuela está en Washington y la dirige Donald Trump por la inoperancia. Pero lo que te quiero decir al respecto nuestro es la noción para algunos y la convicción para otros que pese a las dificultades, el gobierno no solamente está en capacidad de solucionar los problemas, sino que los va a solucionar. Y a eso va a contribuir ¿Cuándo lo va a el Congreso. Yo aspiro que muy pronto se ¿En el Congreso qué van a plantear? En el Congreso se van a plantear temas relacionados a la situación económica del país, temas relacionados con el desarrollo del poder popular, la lucha contra las corruptelas, la defensa de la patria, cómo fortalecemos nosotros los vínculos entre el Estado con su gobierno, con el pueblo, y aquí hay algo muy importante que está relacionado con la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente da un giro gigantesco con el camarada Diosdado Cabello, porque nosotros elegimos la Asamblea Nacional Constituyente hace un año y los resultados fueron extraordinarios, sobre todo en materia de pacificación. Logramos apaciguar esos ánimos terroristas de la derecha venezolana. Ahora, dejamos de cumplir una tarea fundamental, y es vincular, estrechar orgánicamente a la constituyente, que es expresión del pueblo, con un mandato popular, con el pueblo en sí mismo, que es la máxima expresión de la democracia participativa. Y allí hay un llamado de Diosdado, del camarada Diosdado, en el sentido, vamos a la calle, a darle la cara al pueblo, a orientar al pueblo, a ponerles herramientas al pueblo en sus manos para poder... Diosdado, pero Diosdado no es comunista. No, pero camarada del PSV, camarada del PSV, tú sabes que en el Partido Socialista Unido de Venezuela hay un denominador común, que es el comandante Chávez. Y todos coincidimos en eso, pero ahí hay matices. Hay un grupo de compatriotas que somos comunistas, y hay otros que son socialistas, y hay otros que tienen otras tendencias filosóficas, ideológicas, pero todos coincidimos en el planteamiento de Chávez, el socialismo bolivariano del siglo XXI. Entonces, para volver al tema, la constituyente en la calle, como se plantea en estos momentos, es catapultar a la revolución, vitalizar al pueblo, desarrollar una estructura tan poderosa que estaba subutilizada como la constituyente en función de las grandes tareas. Y la economía es fundamental. ¿Cómo se defiende el pueblo frente a los acaparadores? Eso existe, Carlos. ¿Cómo se defiende el pueblo frente a la especulación? ¿Cómo se defiende el pueblo frente a los atropellos de los poderosos? Y aquí hay que actuar. Estos mecanismos no convencionales para enfrentar la guerra económica son fundamentales. Y volviendo al tema inicial,
Lo que nosotros estamos proponiendo es que a esos mecanismos no convencionales se le agregue un programa económico integral y coherente que pueda afrontar esos problemas, pero con eficiencia, que cuando veamos los resultados de nuestros actos, el saldo sea mucho más positivo que la hiperinflación que estamos viviendo nosotros en este momento. Esta revolución tiene demasiada fuerza. Ahora nosotros tenemos que cuidar esa fuerza. Nosotros estamos llegando a una situación que puede ser muy peligrosa porque los impactos que tiene la economía sobre la situación social son realmente desastrosos. Y el Estado apoya. El Estado tiene políticas de subsidios, de alimentación, de vivienda, de salud, de educación, con todas sus limitaciones. Y las tiene y las va a seguir teniendo. Bueno. Pero si tú dices, ¿quién ha ganado la guerra entre la contrarrevolución con su guerra económica y la revolución? Yo te diría, la guerra la ha ganado el gobierno porque no nos han logrado tumbar. Pero ¿quién está avanzando más? La guerra económica, y de una manera muy peligrosa, y lo tenemos que detener. ¿En tu movimiento hay unidad en torno a la directiva del partido en este momento? Sí. ¿O hay diferencias? No, ahí hay unidad absoluta. El presidente, todos están permeados sobre Diosdado. El presidente Nicolás Maduro, y todos reconocemos su liderazgo, el principal líder de esta revolución, y el camarada Diosdado Cabello tiene un liderazgo fundamental. Es la segunda figura de nuestra revolución, y al respecto no hay absolutamente ninguna discusión. Algunas personas pueden tener alguna opinión crítica hacia cualquiera de los líderes de la revolución, pero ese liderazgo está intacto y se ha podido desarrollar y conservar. Fíjate, el Partido Socialista Unido de Venezuela salió a la calle, hizo una tarea fundamental, impidiendo que las guarimbas escalaran, impidiendo que se diera un golpe de Estado, impidiendo que entráramos nosotros una guerra civil. Eso es una obra fundamental. La línea se desarrolló en plena sintonía. El presidente Nicolás Maduro mucho se ha dicho de manera intrigante en contra de esa relación de absoluta identidad que hay entre estos dos compañeros, Nicolás y Diosdado. Pero fíjate, después de 6 años, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que la unidad del chavismo ha podido superar cualquier adversidad y cualquier tipo de intriga. No, seguramente hay diferencias. Entre todos hay muchísimas diferencias. No hay pleito. Pleitos no, ni pelea. En lo que hay absoluta coincidencia es en la necesidad de consolidar la revolución bolivariana. Solo la revolución bolivariana puede preservar la paz en nuestro país. Y otra cosa, permíteme un minuto. Ya te permitió varios. Y este es el último. El cambio que se está dando en América Latina hacia la izquierda. Argentina es un polvorín con Macri a la cabeza entregado al Fondo Monetario Internacional. México ganó, ellos lo llaman de izquierda, nosotros lo podemos llamar de otra manera, pero en todo caso tendrá una política internacional de respeto a las naciones. En Brasil, si sueltan a Lula, será presidente. ¿No te gusta López Obrador? No, sí me gusta. Lo que no quiero decir algo que le disguste a ellos. En Brasil sueltan a Lula y es presidente del país. Entonces nosotros, como un epicentro fundamental de la revolución, tenemos que mantener el poder. Y para mantener el poder tenemos que solucionar el gran problema económico. Y lo vamos a hacer, Carlos Croes. Tú me vas a invitar a mí cuando se anuncie la medida, y no sé si lo podrás hacer por lo corto del intervalo que hay entre hoy y el próximo. No, por Dios. Claro que te invito. Bioanalistas de todo el país adhieren al paro indefinido de las enfermeras, imagínate. Sí, son problemas graves que están derivados de la situación crítica que vive el país. Tenemos que ir al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es eso, las políticas. Gracias. En la próxima parte voy a conversar con Alfonso Marquina. Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí estoy leyendo algo que dice: el único diálogo es a través de unas verdaderas elecciones.
Y esto lo dice un caballero que nació en Petare y vivió en Sucre, en Miranda, en Coro no viviste, ¿no? Lara. Por Coro no pasaste. No, por Coro no pasé. Allá no queríamos a los Marquines. Es Alfonso Marquina. Él es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, no la constituyente. No, la legítima. La legítima, dices La tú. legítima, la que es el resultado de 14 millones de votos de Tú venezolanos. dices aquí que el único diálogo a través de las verdaderas regiones. ¿Por qué dices esto tú? Bueno, porque hemos visto cómo en el tiempo el gobierno nacional pretende usar los diálogos para perder tiempo, para tratar de darse legitimidad ante la comunidad internacional, pero no tiene ninguna voluntad cierta de que se resuelvan los problemas de los venezolanos. Por eso, ante las pretensiones del gobierno de insinuar nuevas posibilidades de diálogo, de traer a ese agente de la autocracia venezolana en el que se ha convertido el señor Rodríguez Zapatero, y para tratar de facilitar un diálogo entre los venezolanos, mi respuesta es que el único diálogo es el que permita que 20 millones de venezolanos se expresen y que se expresen a través de un proceso electoral justo, democrático, libre, donde realmente el voto tenga la capacidad de decidir. Esa ha sido siempre nuestra posición. Lo dijimos en el proceso electoral anterior, donde estaba montado, era un simulacro electoral, un proceso viciado desde el momento de su convocatoria y que por lo tanto no íbamos a participar, pero nosotros seguimos insistiendo. Nosotros somos demócratas, nosotros creemos en el voto, pero en el voto que decide. Por eso, cualquier posibilidad de diálogo o de negociación es para que en Venezuela se convoque unas elecciones presidenciales y se le dé la posibilidad a los venezolanos de decidir el futuro. Ahora, entonces, ¿cuál es el papel de Rodríguez Zapatero? Mira, yo creo que él dejó de ser zapatero para convertirse en un remendador de la bota militar. Lamentablemente el señor... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ha venido permanentemente a facilitar las pretensiones del gobierno de perpetuarse en el ejercicio del ¿Qué poder. tiene que ver la bota militar con Zapatero? Bueno, porque aquí estamos en un régimen militar que lamentablemente conculca los derechos de los ciudadanos y que no tiene ninguna intención de resolver los problemas del pueblo, sino la de perpetuarse en el ejercicio del poder. Eso es lo que tenemos hoy en Venezuela, un gobierno marcado por la corrupción, un gobierno marcado por todo tipo de delitos, entre ellos el narcotráfico, y que lo que pretenden, su única razón de ser, su génesis, es mantenerse en el ejercicio del poder, aunque sea a través de la fuerza. Frente a este planteamiento que tú estás haciendo, muy duro por cierto, la oposición, ¿qué papel juega? ¿Hay oposición en Venezuela? ¿No hay oposición? Mira, Aquí tuvo el padre virtuoso y para él no hay oposición tampoco. Mira, lo primero es que el padre virtuoso, por lo visto, también es oposición. Sí. Todos los venezolanos... Es una posición distinta, me imagino. Bueno, es que sí hay distintos niveles de oposición. Yo creo que hay una inmensa mayoría de venezolanos que quieren un cambio político, que quieren la salida de este régimen para que se restablezca un sistema democrático con un gobierno honesto, eficiente, que se preocupe por la solución de los inmensos problemas que tenemos los venezolanos. Hay otro nivel de oposición que pareciera busca más bien la cohabitación, la posibilidad de que el gobierno se mantenga y ellos mantenerse junto con el gobierno. ¿Eso es lo que llaman la MUD? No, la MUD para mí, que forma parte del Frente Amplio, está en el primer grupo. ¿Cuál es la oposición entonces que quiere gobernar los que salieron a convalidar un fraude electoral? Aquí en este mismo programa lo hablamos en el pasado. Ellos sabían que lo que estaba montado era un fraude y que la única intención de la convocatoria por parte del gobierno era darle la legitimidad. ¿Y quién es el jefe de esa oposición que tú dices? De la oposición que para mí busca la cohabitación. Bueno, el candidato presidencial fue Henry Falcón, pero ahí está también el COPEI designado por el Tribunal Supremo de Justicia, ahí está el Movimiento al Socialismo y otros dirigentes pero políticos. Tienen su gentecita, ¿no? Bueno, tiene sus dirigentes. Pero gentecita quedó sumamente, claramente demostrado que no las tienen, porque los niveles de abstención que hubo fueron tan altos que no solo no permitieron la legitimación del gobierno, sino que tampoco pudieron legitimar una oposición falsa, una oposición blandengue, una oposición que a nuestro juicio era una oposición construida desde el mismo gobierno nacional. Tú dices aquí que son actitudes personalistas, asevera que no se impondrá ante el objetivo común, que es exigir
la ruta democrática. Así es. Yo creo que en este momento no es el momento de las agendas personales ni de las agendas partidistas. Este es un momento de una agenda país, de una agenda que nos permita salir de esta crisis a través de procesos electorales democráticos, como te dije, para que con un nuevo gobierno podamos superar esta terrible crisis económica y terrible crisis social que hoy estamos Aquí leo viviendo. otra declaración tuya en Promar TV. Alfonso Marquina rechazó que se reformen las leyes judiciales del país a través de la ANC. Vamos a un receso y te hago la pregunta. ¿Cómo no? Y si tienes otra cosa que decir. Estás viendo Diálogo con. Bueno, conversaba contigo y te hacía la pregunta sobre la reforma a las leyes judiciales que tú dices que no pueden hacerse por la constituyente. Porque la constituyente es un órgano ilegítimo en su origen por la forma como se convocó, que no fue consultado al pueblo de Venezuela sobre las bases comiciales y la decisión si realmente los venezolanos querían o no una nueva constitución, pero también es ilegítima en el ejercicio de sus funciones. Y esto que tú estás leyendo en este momento es la ratificación de esa ilegitimidad de ejercicio o de funciones. Porque en el supuesto negado de que la constituyente fuese legítima, su única función es la de redactar un proyecto de constitución para que sea sometida al pueblo de Venezuela sobre su aprobación o no. Por lo tanto, el pretender la Asamblea Constituyente ponerse como un órgano legislativo, lo que está haciendo es violando la única constitución vigente, que es la Constitución del 99. Sobre todo en materia penal, son reservas exclusivas de la Asamblea Nacional. Ni siquiera a través de los propios mecanismos de la Constitución del 99 se puede legislar en materia penal, porque la materia penal, insisto, es de reserva exclusiva de la Asamblea Nacional. Ni siquiera por una ley habilitante se pueden reformar leyes penales. Así que la pretensión de la Asamblea Nacional de hacer estas modificaciones de leyes penales sería una nueva violación al Estado de Derecho, sería un nuevo golpe al Estado de Derecho, y por eso tiene que ser rechazada por todos los venezolanos y por la propia comunidad internacional. Tú eres un veterano. Experto. Experto y veterano también. La Asamblea Nacional, ¿qué papel juega al final? Si aprueba una cosa y no se la ejecutan, parece que tampoco tiene credibilidad en el mismo gobierno. El gobierno tiene su juego por su propia cuenta. Entonces, la Asamblea, ¿qué papel tiene la Asamblea en este momento para ti? Para mí la Asamblea es una herramienta de resistencia democrática. En este momento estamos los venezolanos a través de un proceso de golpe de Estado continuado, donde se ha desconocido el orden constitucional. Y la Asamblea, como expresión legítima del pueblo de Venezuela, seguimos resistiendo. Hoy es el único órgano con reconocimiento internacional, pero además seguimos trabajando en la elaboración de proyectos de leyes que, como tú lo decías, si lo sancionamos, el gobierno lo declara inconstitucional a través de sus gendarmes judiciales de la Sala Constitucional. Entonces lo que estamos haciendo es que las discutimos, las desarrollamos, las consultamos con el pueblo, las llevamos a segunda discusión y la dejamos ahí en stand-by, convencidos de que Venezuela va a cambiar. ¿Cómo las consultan con el pueblo? ¿Ustedes van a la calle, llaman al pueblo, allá llaman? Vamos a la calle. ¿Quién representa en ese momento el pueblo para ustedes? Todos aquellos que sean convocados o que asistan a las consultas públicas, pero además también se hacen las consultas a través de los mecanismos de Internet. Así que cualquier ciudadano, sin importar su afiliación política o su línea de pensamiento, llama, opina, consulta o sencillamente presenta las propuestas. Los diputados estamos desplegados por todo el territorio nacional y cuando hay una discusión de un proyecto de ley determinado, cada uno de nosotros consulta con los electores en sus respectivas regiones sobre la composición o el contenido de esos instrumentos jurídicos y de ellos nos venimos nosotros entonces alimentando para mejorar, para perfeccionar cualquier proyecto de ley. ¿Cuáles son los últimos proyectos de ley que tienen ustedes en la cabeza?
Mira, en este momento nosotros, que estamos en la Comisión de Finanzas, acabamos de sacar ya en primera discusión la reforma de la Ley de Semillas. También llevamos para primera discusión la reforma de la Ley de Tierra, que estos dos instrumentos jurídicos, con los proyectos de ley que ya hemos aprobado, como la Ley de Producción Nacional, a nuestro juicio constituyen unas herramientas necesarias para impulsar nuevamente la producción nacional y abatir uno de los principales problemas, que es la escasez y el desabastecimiento. Explícamelo, la ley de semillas y la ley de tierra, porque aquí hay una ley de reforma agraria también, hay varias leyes de tierra, ¿no? Sí, en el caso rápidamente de la ley de tierra, lo que se busca es darle seguridad al ciudadano, a todo el que tenga la posibilidad de trabajar las tierras, y no esa especie de absurdo jurídico que pone en una situación de inseguridad jurídica a cualquier tenedor o propietario de una tierra. En este caso, nosotros estamos buscando mecanismos mucho más fáciles de demostrar la titularidad para que cada quien pueda desarrollar, pueda comprometer, pueda incluso buscar financiamiento utilizando la tierra como una de las garantías principales. En el caso de la ley de semillas, lo que estamos es buscando de poner al productor nacional en igualdad de condiciones. El gobierno, por ejemplo, en una reforma que hizo de la ley de semillas, prohibió las semillas criogénicas, es decir, que ellos importan alimentos de ese origen, pero prohíben la importación. Y lamentablemente eso pone en desventaja al productor nacional. Entonces te pone a buscar que si las semillas afrodescendientes, originarias, cosas que son sencillamente absurdas, porque precisamente parte de la productividad en materia de producción de alimentos viene precisamente de las modificaciones genéticas que hacen cada día más rentables o más productivas la tierra como tal. Entonces aquí lo que estamos buscando es que los venezolanos tengan las mismas la igualdad de condiciones para producir e incluso competir con la producción extranjera. Esa es la ley de semilla. ¿Qué otras leyes tienen ustedes pendientes o tienen en mente? Mira, en la Comisión de Finanzas también vamos a trabajar con la reforma de la Ley de Régimen Cambiario, con la intención de que esas sean uno de los primeros mecanismos que deben ser sustituidos para que en Venezuela se pueda recuperar esa producción y ese auge económico que tanto estamos extrañando a los venezolanos. Tenemos también previsto nuevamente la reforma de la ley del Banco Central. Como tú sabes, ya nosotros, la primera ley que este Parlamento aprobó fue la reforma para devolverle la autonomía, para limitar, controlar o eliminar el financiamiento monetario, que es la principal causa hoy día de la inflación que estamos padeciendo. Lamentablemente en ese momento nosotros fuimos sorprendidos por la Sala Constitucional que la declaró inconstitucional. Y digo sorprendido porque lo que se hizo ¿Declaró fue... inconstitucional qué? La propia Constitución, esa es la verdad. ¿El desacato? ¿Eso es lo que llaman el desacato? No, ni siquiera eso. Nosotros hicimos un proyecto de ley donde copiamos textualmente lo que dice la Constitución en la materia de designación de los directivos del Banco Central. Y la Sala Constitucional dijo que esa ley era inconstitucional. Y si es una copia de la Constitución, lo que estaba haciendo la Sala Constitucional entonces era declarando la inconstitucionalidad de la Constitución. Y esos son los absurdos que estamos viviendo en Venezuela. Pero lamentablemente esos absurdos nos han llevado a que hoy Venezuela tenga la inflación más alta del mundo. Estamos hablando que en el mes de mayo, solo en un mes fue de 110% ¿En cuánto de inflación. se estima la inflación cuando termine este año, según tus cálculos? Porque ahí también se juega mucho en lo político con la inflación, ¿no? Uno dice que va a llegar a yo no sé cuántos miles de puntos, bueno, mira, ¿no? Hoy día cuando tú calculas la anualizada de mayo a mayo del año 2018, esa inflación está por encima de 24.000%. Pero el mes de mayo de este año fue la primera vez que... 24.000% significa que si este vaso costaba 24, ahora cuesta 24.000. Eso significa mucho más que eso. Eso significa lamentablemente que un producto que pudo haber costado el año pasado 100 bolívares, hoy pudiera estar costando más o menos unos 24.000 bolívares. Y si se mantiene esa tendencia de más de 100% mensual, pudiéramos estar hablando que a diciembre del año 98 la inflación estaría rondando los 160.000%. Esto es algo que es impensable.
pero lamentablemente no vemos a este gobierno acometer Ahora, ninguna medida con la intención de ese- abatir. Al contrario, lo que sigue haciendo es exactamente lo mismo. O sea, las medidas que ha tomado el gobierno o que anuncia el gobierno son las mismas que ha venido tomando en los últimos años y que son las que han traído como consecuencia los niveles de escasez y la hiperinflación que hoy estamos viviendo. Bueno, estamos terminando el programa. Un mensaje final a tu gente. El mensaje a todos los venezolanos en este momento es a que no nos resignemos, que salgamos de ese círculo vicioso de creer que si lo intentamos no lo vamos a lograr. Okay. Este es el momento de nuevamente retomar la lucha por las reivindicaciones sociales, la lucha por la defensa de nuestros derechos y salir convencidos a que Venezuela va a cambiar y que ese cambio tiene que ser democrático y nos devuelva la posibilidad de tener ese país próspero y que sea generador de niveles de vida adecuados para todos los ¿Tú venezolanos. fuiste agricultor en algún momento? No, no fui agricultor. O sea, ¿no te gustan las semillas? No, pero sí me gusta comer. Y mira, y tú no puedes ver la producción nacional como un tema exclusivo de los productores. Porque si no hay productores, tampoco hay alimentos que llevar para el desayuno, para el almuerzo y para la cena de todos los venezolanos. Gracias, amigo. Gracias a ti. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.